Buenas tardes, buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Estamos nuevamente en Yo Soy Mi Prioridad, un programa que busca siempre levantar el ánimo, tratar de descubrir cosas nuevas. Y acá estamos con Walter. Hola Walter, ¿cómo Hola, ¿cómo andás, andás? Magdalena? Hola, Cari. Hola, Malena. Hola Cari. Hola, ¿cómo están todos? Buen lunes. Bueno, hoy lunes tenemos un invitado, pero como no lo podemos traer acá, porque está medio lejos, Sí. vamos a escucharlo después de nuestras respiraciones de siempre por teléfono. Pero bueno, vamos a comenzar entonces buscándonos el lugarcito de siempre, el lugarcito que nos da un minuto o dos de tranquilidad. Cada uno puede ir al sillón, a la silla, lo que tengan más cerca, donde se sientan más cómodos, para poder poner una pausa, poder hacer una pausa en este lunes y comenzar a encontrarse con ustedes, comenzar a entender un poquito a través de la observación cómo me siento, qué es lo que siento y bajar un cambio. Hoy lunes, después de todo el día, entonces los invito a que se sienten, cierren los ojos y puedan prestar atención a su respiración. Entonces inhalamos y exhalamos conscientes de esto que estamos haciendo. Sentimos cómo entra y sale el aire. Nos dejamos llevar por este momento. Vamos conectando con los sentidos. Nos damos cuenta de la temperatura que nos toca hoy del día. Y nos observamos. Este es un momento, un regalo que nos hacemos. Inhalamos vida, inhalamos paz, nos invade esa paz. Y exhalamos las preocupaciones, las dejamos ir. Soltamos a través del aire todo lo que nos pesa. Todo aquello que queremos liberar, lo soltamos con la respiración. Y vamos sintiendo como nuestros músculos se aflojan. Inhalamos alegría. Inhalamos todo lo que nos da vida. Somos conscientes de esta inhalación y exhalación que siempre es automática. Y soltamos, dejamos ir todo lo que nos pesa. Inhalo y exhalo, yendo un poquito más adentro, buscando un poquito más la relajación. Y ahora abro mi corazón y siento esta paz que fui construyendo con mi respiración. Siento este equilibrio que se logró en mi organismo a través de una respiración consciente. Y poco a poco voy volviendo a abrir los ojos para disfrutar de este programa que tenemos preparado con Walter y Karina. Un programa muy especial porque tiene que ver con qué, Walter. El poder de la palabra en nuestras vidas. El poder de la palabra. Y vamos a tener un especialista en el tema, pero primero vamos a escuchar una canción. ¿Male? ¿Nos pones una canción?
¿Dónde estás? Vas criticando que allá afuera no cuestiones si es tu vida o de alguien más. ¿Dónde estás? Dejas de lado lo que sueñas y te mezclas en la arena que se lleva el mar. Normal. ¿Dónde quedaron las medallas, el premio a la autenticidad? Está mal. Esos sueños de astronauta que quedaron olvidados sin lograr. Estoy aquí en ti, tu conciencia más real, dentro de ti, por ti, una palabra de escapar. Estoy aquí por ti, habla la magia más real. Escucha tus latidos, solo así despertarás. Es en tu voz, en tu palabra, tu invocación es tu confianza. Somos todos, somos nada. Deja de estar, empieza a ser. Mirada al cielo, pies en el suelo. Somos mundo, somos alma. Bueno, nuestro invitado se llama Eder Campos y Cari lo va a presentar porque tiene un extenso currículum, mucho para decir de Eder. Es una persona que ha estudiado muchísimo, que nos inspira mucho respeto, todo su conocimiento y su trayectoria. Cari. Bueno, Eder Campos es escritor e investigador especializado en ciencias de la conducta y desarrollo organizacional. Es escritor del bestseller El éxito no existe. Es psicoanalista con maestría en comportamiento humano, doctor en filología y ciencias religiosas. Está diplomado en liderazgo de aprendizaje por la Universidad de Harvard y es principalmente un apasionado por el servicio, la enseñanza, el liderazgo, el crecimiento y el desarrollo personal. Su misión es despertar el mago interior de cada ser humano, logrando una transformación de su realidad y la mejora continua de sus resultados. Y en su definición del yo soy, Eder es hermano de algunos, amigo de pocos, servidor de todos y un eterno aprendiz. Eder, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo, me siento honrado, bendecido, pero sobre todo agradecido por esta invitación y un saludo a todos tus escuchas que estamos aquí compartiendo este mismo espacio. Gracias a vos, Eder, por prestarte a este tiempo y a darnos toda la información para poder justamente ver tener una mirada diferente de lo que significa la palabra, o por lo menos conocer esta mirada que a veces pensamos que las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho, y es mucho más importante, ¿no? que lo que por ahí estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que podés contarnos para empezar sobre la palabra, sobre la importancia que tienen nuestras palabras y lo que decimos? Bien, muchas gracias por la apertura y gracias sobre todo por el interés en este tema en particular, que pareciera que pasa desapercibido, que pasa sin ser un tema valioso del cual tratar o incluso del cual compartir con personas cercanas a nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero sobre todo con nosotros mismos, ¿no? O sea, hay una teoría, me gustaría dar dos fundamentos para que viéramos de qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a estar diciendo. Una es un experimento que hizo un científico, Masaru Emoto, que tal vez
muchos de los que nos están escuchando ya han oído hablar acerca de este tema. Masaru Emoto hizo un experimento para ver qué tanto impacto tenían las palabras en la materia, en este caso en el agua en particular. Y él hizo un experimento en donde puso dos frascos con agua del mismo contenedor del agua, lo dividió en 2 frascos. Y a uno le empezaron a lanzar palabras de amor, palabras de afecto, palabras positivas, palabras que estaban cargadas de buena vibra y buena energía. Y en otro frasco le estuvieron diciendo palabras negativas, palabras de odio, palabras de rencor, palabras pues cargadas de energía negativa, groserías, etcétera, ¿no? Entonces, en el que se dijeron palabras de afecto, palabras de amor y palabras positivas, generaron patrones armónicos a nivel molecular, ¿no? Y por el otro lado, el otro frasco que tenía palabras que estaban cargadas de energía negativa o palabras de odio, pues formaron patrones disarmónicos en este aspecto que tiene que ver con la parte molecular. Entonces, mientras en uno hubo palabras de afecto y en otro palabras negativas, en uno generó patrones armónicos y en otro patrones disarmónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al ser casi 80% de agua, pues bueno, nos enseña que la manera en la que nosotros hablamos y nos estamos hablando influye no solamente en la manera en la que nos sentimos y nuestro cuerpo se mueve, sino también en la manera en la que pensamos, porque la palabra manda mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales una persona siente, piensa y actúa. Entonces, si tú te estás repitiendo constantemente palabras negativas de que no puedo, de que soy un tonto, de que me es difícil, de que me cuesta mucho, de que estoy cansado, de que estoy enfermo, etcétera, más de eso es la realidad que vamos a crear. Más de eso que estamos diciendo es la realidad que estamos creando. Entonces, las palabras de cierta manera afectan. Y utilizo la palabra afectan porque tiene que ver con los afectos también, tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Entonces, así como mueve el tema molecular a nivel del cuerpo físico, también mueve las cuestiones emocionales y afectivas. Pero por otro lado, también mueve las estructuras neuronales. ¿Por qué? Y aquí vengo con el segundo fundamento. La teoría de Sapir-Whorf, que era un lingüista y un antropólogo, establecieron una teoría que decía que no era el pensamiento el que dirigía la palabra, sino la palabra la que dirige al pensamiento. Por lo tanto, cuando nosotros decimos algo y logramos escuchar lo que decimos cuando hablamos, más de eso se introduce y genera en nuestra mente, en nuestro pensamiento, nuevas estructuras neuronales que conforman nuevas estructuras de paradigmas o de creencias o de cartografías. Por lo tanto, si nosotros estamos diciendo ciertas palabras en particular y desconocemos su significado e incluso su origen y la semiología que constituye dicha palabra, vamos a estar creando esa realidad, porque lo vamos a entender desde 2 vertientes. 1, la sabiduría antigua, y 2, la ciencia moderna a nivel de la psicología y el entendimiento de la psique y el comportamiento humano. Entonces, por un lado, todas las culturas antiguas y ancestrales determinaban un gran poder en la palabra, porque decían que la palabra era creadora de realidad. Y por ciencia moderna, a nivel psicológico y a nivel de conducta y de comportamiento humano, las palabras mueven pensamientos y emociones. Entonces, es considerar algo tan valioso y tan fundamental en nuestra vida cotidiana, porque nos estamos llenando en esta realidad en la que la gente ha aprendido a amar a las cosas y a utilizar a las personas. Y vivimos en una era tan acelerada que existe un exceso de información y poco conocimiento. Ese exceso de información que se está dando a nivel de la música, por todas las canciones que escuchamos, a nivel de redes sociales, de videos y lo que la gente está consumiendo hoy en día, el 85% de entrada es fake. Y por otro lado, todas las palabras que están utilizando están creando esa realidad. Entonces la gente habla de lo difícil, de que el mundo se va a acabar, de, ya sabes, como de cosas que pues no queremos en nuestra vida, pero eso es lo que estamos diciendo. Y peor aún, o sea, ¿qué canciones estamos escuchando hoy en día? ¿No? Que también lo vemos en la juventud,
y en ti, en mí, que todavía somos jóvenes, ¿no? Y estamos escuchando cosas que no queremos en nuestra vida y en nuestra realidad. Entonces, por un lado, la palabra es creadora de realidad, pero por otro lado, las emociones, es decir, la música, que es el lenguaje de las emociones, están amplificando eso que estamos diciendo. Entonces, yo creo que ese es un factor fundamental y hipervalioso, revalioso, dirían allá, con respecto a la palabra, ¿no? Eder, te consulto que me quedé con una duda. Cuando vos estás hablando de que la palabra tiene un poder porque tiene un valor a nivel histórico o desde donde es su origen, y uno puede no estar conociendo ese origen porque las usamos a las palabras sin saber el origen, y muchas veces tiene que ver con la cultura, con la jerga, y también hay un condimento extra que es la intención con la que por ahí lo decimos. ¿Cómo esto o estas distintas opciones afectan? ¿Es más importante el origen de la palabra aunque no lo conozcamos, o la intención con la que la estamos diciendo? ¿Cómo podemos, porque si no conozco por ahí el origen y la estoy usando, y la intención hasta a veces puede llegar a ser hasta contradictoria con el origen, ¿cómo afecta eso a nuestro organismo? Digamos que afecta. O sea, ¿de qué manera? De muchas maneras, y a cada quien le afecta de una forma diferente. Pero de que afecta, afecta. Ahora, dividiendo, y para responder tu duda, estás tocando dos vertientes. Uno, el origen o el significado, y dos, la intención que se le pone. Por un lado, el desconocimiento con una palabra, no porque la desconozcamos, es que a veces utilizamos las palabras deliberadamente, aunque sepamos el significado. Hay un ejemplo muy general que yo pongo de manera cotidiana, que creo que no solamente en México, también en Argentina y muchos países de Latinoamérica y de habla hispana, utilizan este término de valga la pena. Nosotros lo utilizamos deliberadamente porque la gente entiende que algo que vale la pena es algo importante, es algo significativo y es algo valioso. Sin embargo, si tú le preguntas a esa persona que te dice, oye, es que vale la pena, y tú le preguntas qué significa o qué es pena, te van a responder lo que representa la pena. Y la pena es dolor y sufrimiento. Y entonces tú le vuelves a cuestionar, oye, ¿y por qué hacemos que valga la pena? O sea, ¿por qué hacemos que valga el sufrimiento y el dolor para llegar a tener ese resultado? Entonces se quedan pensando, porque claro, no habían cuestionado lo que dijeron, es decir, la palabra que están utilizando dentro de una oración. Entonces, si de por sí lo estamos utilizando, aquí voy a sumar el origen o el significado de la pena, además con la intención que le estamos poniendo, porque la intención es amplificadora de la palabra dicha. Entonces, hay algo que se conoce como prosodia, pero ahí tendríamos que entrar en un quilombo porque habría que profundizar en cuestiones fonéticas y de tonalidades al momento de utilizar las palabras, pero no queremos saber eso ahorita. Lo que sí queremos saber es que lo que yo estoy diciendo y la intención que le estoy poniendo, ninguna es más importante que la otra. Se complementan porque potencializan la palabra. Si yo digo que valga la pena con una intención deliberada, aún así va a valer esa pena, que es dolor y sufrimiento. Y entonces cuando yo quiera alcanzar cierto resultado, pues va a tener que sufrirle, porque entonces ya esta frase ya se compró de manera cultural tan algo positivo que queremos algo extraordinario, y pareciera que, no sé si a ti te ha pasado, pero ¿cuántas veces no vemos este concepto o esta analogía de que si no le sufres, si no te duele, entonces no lo vas a valorar? Si no te cuesta, no lo vas a valorar. Como que tiene que haber un cierto sufrimiento detrás de algún resultado significativo o algún sacrificio detrás, porque entonces no sería valioso, no tendría importancia y no sería algo relevante o significativo en nuestra vida. Entonces se compra tanto la idea de valga la pena que estamos haciendo que valga eso, y lo estamos haciendo tanto que valga que ya se compró como una muy buena intención. Entonces la intención que se le da a las palabras pareciera ser muy buena, pero lo único que está amplificando es eso que se está diciendo. Si yo digo que la pena es dolor y sufrimiento y estoy haciendo que valga eso, mi atención está en eso. Entonces hay que entender que la atención que se le pone a la palabra y la intención que se le pone diciendo la palabra se juega entre la atención y la intención que se le ponga.
pero hay un factor fundamental, que cuando yo pongo atención a lo que estoy diciendo cuando hablo y le pongo intención al momento de expresarlo, se está uniendo la atención con la intención. Y el tercer factor es la intuición. ¿Qué te dice la intuición? ¿Qué dice tu corazón que tienes que decir, que tiene que salir de tu boca? Porque no tiene que salir de la mente, no tiene que salir del pensamiento, tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón. Bien dice un refrán o una frase que de las palabras del corazón habla la boca. Por lo tanto, cuando nosotros unimos la intuición dirigida con la atención en la palabra y la intención que le ponemos al expresarlo, ahí es donde hacemos magia con esa palabra. Ese es el poder que se le da. La intuición que dirige lo que yo siento que quiero decir, la atención que le pongo a la palabra que quiero expresar y a la intención que le estoy poniendo mientras lo estoy expresando. Intuición, atención e intención. Entonces, todo está en conjunto, amalgamado, unido. ¿Para qué? Para que haya mayor eficacia en lo que nosotros estamos creando. Y esto hay que entrenarlo, por lo visto, porque así naturalmente me da la sensación de que no es tan simple. Vos te ocupás de esto, nos puedes contar cómo hacemos para poder reunir estas tres aristas. Sí, claro, como todo es un proceso, pero repito, como lo decíamos hace un momento, o sea, vivimos en esta era de la inmediatez, del consumo superfluo, y entonces todo el mundo quiere todo ya, rápido, inmediato y sobre todo fácil y sencillo. Este no es un proceso simple, no es sencillo, como bien lo dices, pero ahí, ¿por qué no es simple? Porque se trata de lenguaje, y el lenguaje es complejo. La complejidad del ser humano en su proceso evolutivo radica en la complejidad de su lenguaje. Una cultura, una sociedad y la humanidad en particular le debe su proceso evolutivo al proceso del lenguaje. Y el lenguaje es algo muy complejo. Ahora, no quiero decir que aprender esto o hacer conscientes de estos factores tienen que ser difícil. ¿Cuántas cosas son tan simples en la vida y que nosotros mismos nos las complicamos, ¿no? O sea, nos complicamos lo simple. Cuando lo verdaderamente simple es hacer bien lo que es complejo. Y hacer bien lo que es complejo requiere de muchísima atención, intención e intuición de lo que estamos nombrando. Ahora, para poder profundizar en esto y tener conciencia de esto, yo lo comparto a través de una enseñanza. No soy maestro ni le enseño a la gente, yo los acompaño en el camino, porque yo también soy un aprendiz de esto, porque si ya fuera un maestro, entonces te diría, ya lo sé todo, y no es así. Yo sigo aprendiendo, sigo estudiando. Después de que terminé mi doctorado, me di cuenta que tenía que seguir estudiando, porque tenía que seguir aprendiendo hasta el día en el que ya no esté en este plano terrenal. Por lo tanto, no es algo que yo esté como un maestro, sino como un compañero. Entonces me gusta acompañar a la gente en los actos de conciencia que van teniendo a través de la palabra que van utilizando. Y sumado a eso, hay una enseñanza, que es la enseñanza de la magia, que esta enseñanza nos da de raíz, o nos muestra de manera radical, porque la palabra radical viene de raíz, nos muestra de manera radical los orígenes del poder de la palabra. Y yo llevo 10 años estudiando esto. Hay más personas que han estudiado esto 20, 30, 40 años. Yo llevo 10 años estudiando esto, pero uniéndolos con otras corrientes de estudio como la antropología, la sociología, la etología, la antroposofía social, el psicoanálisis, etcétera, que son cosas que he estado estudiando durante muchos años. Y me empecé a aventurar a compartir este mensaje gracias a que alguien me dijo, oye, deberías de compartir esto a la gente. La gente necesita escuchar que esto es importante, ¿no? Por lo tanto, aquí fue donde yo me di cuenta que esto que yo estaba aplicando en mi vida, que estaba transformando mi realidad económica, mi realidad amorosa, mi realidad afectiva, mi realidad de relaciones personales e intrapersonales, generaron todo un proceso muy distinto, ¿no? Muy, muy distinto. Por lo tanto, me decidí a empezarlo a compartir con otras personas y bueno, a partir de ahí empecé a ejemplificar más de esto, ¿no? Más de concientizar del poder de la palabra,
a través de un programa que se llama el Código de Magia. Y el Código de Magia son 12 principios que, curiosamente, el 12º principio, que casi no se muestra o no se enseña, es algo que tú tienes dentro del título de tu programa, sí, ¿no? El yo soy. Y este yo soy tiene una importancia radical porque el final de todos los principios del código, del 1 al 11º, que es la enseñanza de la magia, el 12º principio te muestra y te enseña que puedes ser maestro de ti sin tener que depender de alguien o de una escuela. O sea que ahí estaríamos también conectando bien, o sea, bastante profundo con lo que es la intuición. ¿Qué relación podemos hacer entre la intuición y ese maestro que somos de nosotros mismos? ¿Cuál es la pregunta directa? La pregunta directa es, cuando hablamos del yo soy y del maestro que somos, ¿no? Nosotros y que nosotros mismos, ¿estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de que la intuición es la que nos permite hablar o desde donde nos conviene hablar para que se reúnan esas 3 características de las que nos hablaste hace un ratito? Claro, pero deja de ser conveniente y empieza a convertirse en algo valioso, porque lo conveniente es útil y muchas personas quieren considerarse útiles y por eso terminan siendo utilizadas. Ahí hay un poder de la palabra. Cuando yo dejo de sentirme útil, dejo de perseguir lo que es conveniente. Cuando yo me empiezo a considerar una persona valiosa, empiezo a ir por lo que es verdaderamente significativo y valioso, por ende. Entonces, aquí en el yo soy, unimos, claro, estos aspectos. ¿Por qué? Porque hay un yo, que es el ego, de hecho, yo en griego se dice ego, que mucha gente hoy en día quiere emancipar el ego. Y el ego no es algo malo, es algo bueno porque nos hace ser quienes somos. Hay un ego divino. El ego divino o el ego amigable es ese ego que no se confunde con arrogancia, que no se confunde con esta parte negativa del ser. El yo, como el ego, es ese ego que nos hace ser conscientes, seres pensantes, porque es lo que nos va constituyendo y va formando parte de nuestra personalidad. Entonces, más allá de emanciparnos del ego, de hacerlo a un lado, es hacernos amigos de él, aprenderlo a manejar, aprenderlo a controlar, porque es como una cosa que tenemos dentro que nos hace ser quienes somos, pero en una parte del comportamiento y la conducta. Y por otro lado, ese es el yo, el ego. Y el otro es el soy. Cuando hablamos del yo soy, es el ego ser. Este ser tiene que ver con el soy, con lo divino. Entonces, mientras el yo le pone la intención a la palabra, el yo, la parte consciente, el ser le pone la intuición, o sea, la intuición de dónde viene esta palabra es la que lo dirige, y esto se relaciona con el inconsciente. Entonces, cuando hablamos del yo soy, estamos hablando de intención e intuición, y al mismo tiempo estamos hablando de lo que es consciente e inconsciente. Entonces, el yo se alinea con la intención que le pongo y la parte consciente, y el soy se alinea con la intuición, que es la parte divina en nosotros, y con el inconsciente, que de donde surge y emana la parte más divina y mágica de cada uno de nosotros. Ese es el yo soy. Y ahí, para unir el yo soy, hay que prestar muchísima atención a la palabra. Por eso decimos intención, atención, intuición. Esas 3 palabras hacen que el yo soy, como la parte divina en mí, se ponga en marcha. Y entonces actúe de una manera tan profunda que empiece a perseguir lo valioso de sí mismo, se encuentre con lo valioso afuera y empiece a crear lo que es verdaderamente significativo. Y deje de ver lo que es útil y deje de ver lo que es conveniente. No sé si lo dije bien. Muy, muy claro. Es algo lo único cuando empezamos a sacar esto, por lo menos lo que me pasa a mí, de la parte de la utilidad, está tan arraigado, creo, en la sociedad, la utilidad, lo práctico, que me parece un hermoso desafío para que nos propongamos, porque está muy, muy presente el tema de que todo tiene que ser para una cuestión funcional, y esto lo trasciende por todo lo que nos explicaste recién y bueno, llegar a ese punto, claro, probablemente, como dijiste también, a lo mejor no sea tan difícil
pero es un desafío, por lo menos desde un lugar de cero que por ahí podemos estar, donde nuestra mirada va a lo práctico. Correcto. ¿Es complejo al principio? Sí. Yo le digo a la gente, vas a entrar, es complejo al principio, pero una vez que estás dentro, ya todo fluye como el agua. O sea, es como cuando te metes al mar, ya sabes que la ola te está empujando. Cuando quieres entrar al mar, la ola te empuja, no quiere que entres. Pero una vez que estás dentro, ya empiezas a fluir con la corriente, el agua solito te lleva. Acá es la misma enseñanza, y la palabra y la conciencia nos empiezan a llevar en un camino significativo, valioso y profundo. Bueno, Eder, vamos a hacer un cortecito, que el horario... Claro. Una preguntita sí. para que no quede colgada Para después, en la digamos. tanda. No, de la tanda, de lo que estuvimos hablando ahora. Eder, ¿cómo cambiaríamos la frase vale la pena? ¿Por qué reemplazarías la palabra pena? Venga, ¿lo respondemos ahorita o regresando después del corte? Cuando volvemos. Después del corte, Eder, después del corte, así Venga, lo claro. dejamos suspenso. Claro que sí. Y pueden ir pensando qué palabra utilizarían también. Bueno, Esa es una muy buena respuesta. bueno, nos quedamos todos pensando entonces en lo que preguntó Cari, pero vamos a escuchar la respuesta que tiene Eder para nosotros. Eder, ¿qué respuesta nos das a esta consulta que te hizo Cari? Muchas gracias a Cari por la pregunta, y yo creo que ahí mismo estaba la respuesta. Cuando ella expresaba para cada quien, o sea, para cada uno, que cada quien piense en una respuesta particular, porque yo creo que ahí radica la verdadera respuesta para esto. Que cada quien haga que valga lo que ellos desean y quieren vivir en ese momento. Por ejemplo, para mí, la mejor respuesta en este momento sería hacer que valga el tiempo, porque estamos haciendo que valga el tiempo que estamos en el aire, estoy haciendo que valgan las palabras y las preguntas que ustedes están haciendo, y estamos haciendo que valga también el espacio compartido, ¿no? No estamos haciendo que valga la pena, estamos haciendo que valga el tiempo. Para otras personas podrían hacer que valga la inversión, el esfuerzo, la atención que le ponen, que hacer que valga el amor, la compañía o lo que considera cada quien más valioso. Es como cuando un maestro le preguntaba, el discípulo, esta es una anécdota muy cortita, el discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿qué es más valioso? ¿El viaje o el destino? ¿Ustedes qué responderían? El viaje. Vi Kung Fu Panda yo. Vio Kung Fu Panda. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué importa más, el viaje o el destino? Y el viaje. La compañía. Y sí. Claro. Entre esas Entonces, dos opciones, el maestro le responde. entre pues, esas ni el dos viaje opciones ni la creo que el compañía. viaje. Lo más valioso, ni el viaje ni el destino. Lo más valioso es la compañía. Entonces también podemos hacer que valga eso, que valga la compañía, de quienes nos están a nuestro lado en este camino de descubrimiento, de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje. Que cada quien haga que valga lo que deseen en ese momento, pero no la pena. Porque esto para mí no está valiendo la pena, está valiendo el tiempo y la atención que estamos poniendo en la escucha sobre este mensaje que se está compartiendo. O sea, es un cambio de mirada, ¿no? Creo que muchas veces no prestamos atención a lo que estamos diciendo. Y, por ejemplo, con esto que nos estás explicando y te estás explayando, uno presta atención a una frase que sale automáticamente muchas veces. Y ahí está, estoy poniendo en práctica la atención en este solo ejemplo, ¿no? Y a raíz de eso, Karina está con preguntas. Sí, el poder de la palabra está relacionado con el poder de la escucha. La escucha como prestar atención intencional a lo que se oye. ¿Puede ser? Espera que no te escucho. Hola, ¿me escuchás? Sí, a ver, ¿otra vez? ¿El poder de la palabra está relacionado con el poder de la escucha?
Entendiendo Claro, escucha por prestar atención claro. intencional a lo que se oye. Claro, el poder de la palabra radica en dos factores importantes. Uno, en la observación profunda y dos, en la calidad de escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no soy consciente de las percepciones que constituyen mi realidad, es decir, si yo no estoy sabiendo interpretar lo que estoy observando y no sé de dónde viene, voy a caer en una cárcel, en una trampa, porque entonces se convierte en una percepción que es completamente subjetiva, porque la voy a ver no como la realidad dice que es, sino como yo creo que es. Y lo peligroso aquí es que tenemos muchas creencias que son prestadas, que no son creencias a través de experiencias propias. Entonces, cuando nosotros estamos observando algo afuera y lo compramos por una creencia que ya nos constituye y nos dice, no, es que eso está mal, es que así no debe de ser, pero la realidad va cambiando, el mundo va evolucionando y los tiempos son otros cada vez. Este es el primer factor, la observación profunda. ¿Por qué? Porque de ahí radica la metafísica. ¿Qué es metafísica? Meta significa más allá y físico lo natural. Ir más allá de lo natural implica no solamente ver y observar lo que estamos haciendo cotidianamente, sino observar con profundidad, darle un sentido profundo a las cosas que estamos observando de manera cotidiana, para que lo cotidiano se convierta en una aventura vibrante de descubrimiento. Por otro lado está la calidad de escucha. La calidad de escucha no solamente por conocer el significado o el origen de las palabras que estamos utilizando, sino la intención que le estamos poniendo al momento de estarlas expresando. Y entonces ahí nos damos cuenta de dónde vienen. Hay cosas que decimos inconscientemente en donde hay más verdad, porque desde ahí es desde donde está conectada nuestra intuición. ¿Te has dado cuenta, y no sé si a alguna de ustedes les ha pasado, que tú estás nombrando algo y dices, no, pues en el fondo mi percepción o lo que yo quiero, lo que deseo, es tal cosa? Bueno, no, en realidad lo que quiero es tal cosa. Y ya le cambió, o sea, le cambió la expresión porque logró escucharse y dijo, no, en el fondo, no es esto, es otra cosa. Entonces logró escucharse para resignificar lo que estaba expresando. Y ahí es donde nos damos cuenta que el poder de la palabra, antes de la observación profunda y la calidad de escucha, radica en la magia del silencio. El poder de la palabra radica en la magia del silencio, porque cuando estamos en silencio es donde verdaderamente revisamos qué está dentro de nosotros desde una parte intuitiva. Es decir, empezamos a dejar de poner atención afuera y comenzamos a poner atención adentro, ¿no? En esa parte interna. Y en esa parte interna logramos darnos cuenta a través de diferentes actos de conciencia. Por ejemplo, ¿les gustaría que hagamos un ejercicio rápido? Sí. Sí. Venga, yo les preguntaría, y a toda la gente que nos esté escuchando, hagámoslo de manera rápida, esto es inmediato. Piensen en las 3 personas que más aman en su vida. Piensen en las 3 personas que más aman en su vida. No necesitan pensarle mucho porque sabes que intuitiva e inconscientemente van a estar ahí presentes. Yo creo que todos ya tenemos esas 3 personas que más amamos en la vida, ¿no? Tenemos esas 3 personas bien ubicadas. Sí. Sí. Pueden ser más, pero las tenemos ubicadas, por lo menos las 3 más valiosas o importantes. La pregunta yo la lanzo abiertamente a todos los que nos están escuchando y a ustedes de manera directa. ¿Entre esas 3 estabas tú? Sí. No. Bien. Ahí radica, ¿no? Entonces, cuando vamos a esto es, si en algo tan inconsciente, tan simple, tan profundo, que son a quienes más amamos en la vida, ¿por qué no vemos lo valioso dentro de nosotros mismos? No estamos acostumbrados a mirar hacia adentro. Y esta es una parte fundamental. Mirar hacia adentro, es decir, cuando entendemos el poder de la palabra, es porque comprendemos la magia del silencio. Y estar en silencio nos invita a ir hacia nosotros. Entonces, ¿cuáles son estas partes limitantes en nosotros? Es conocer el límite, no romperlo. Cuando conocemos el límite de cada uno de nosotros, sabemos qué sí es nuestra responsabilidad y qué no. Dejamos de ser utilizados y empezamos a poner límites a los demás como un acto de amor propio. Y entonces el amor propio no es este amor romantizado, es la conciencia de lo que es valioso para cada uno de nosotros, porque somos capaces de poner esos límites. Y entonces ahí entendemos que lo más profundo en el silencio que nos encontramos con nosotros mismos
nos hace ser conscientes y nos da estos actos de conciencia, como acaba de pasar con ustedes y tal vez con las personas que nos venían diciendo. Ustedes tuvieron un instante en silencio, pensaron esas 3 personas y luego utilizamos la palabra y cuestionamos. ¿Y en dónde estás tú? Alguien dice, yo sí estaba ahí. Alguien dijo, yo no esté. ¿Qué pasó ahí? Ella se quedó con un acto de conciencia que después va a ir a profundizarlo y se va a empezar a cuestionar internamente, ¿por qué no me puse? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Es muy interesante la dinámica, ¿no? Porque es una mirada diferente, por lo menos desde lo que habíamos escuchado hasta ahora, cómo es la secuencia, digamos, entre la palabra, en qué lugar aparece, la parte inconsciente, cómo después nos lleva, ese silencio nos lleva después, a través de la palabra que nos estamos escuchando, a poder profundizar y poder a lo mejor rever y prestar más atención a la palabra, y creo que un poco este es el camino de lo que nos decías, que bueno, que cuando uno entra al mar después se hace más fácil, ¿no? Pero me dio con este ejemplo, por lo menos yo que contesté que no, me dio un empujoncito hacia el mar como para empezar a ver las cosas Claro. desde otra perspectiva. Bueno, pero acordate Claro. cuál es el nombre del programa. Sí. Por supuesto. Yo soy mi prioridad. Ahí radica, ¿no? Porque yo soy prioridad. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿No? ¿Dónde está mi yo? Y para responder a tu pregunta, quiero iniciar con lo que justamente estábamos terminando de decir en el acto de conciencia. ¿Dónde estoy yo? Y cuando cambio el orden de en dónde estoy yo estoy dónde. Y entonces entra. Porque en la magia lo que hacemos es jugar con las palabras. Cuando jugamos con las palabras, resignificamos las creencias y las emociones. ¿Ves que no es lo mismo cuestionar dónde estoy yo a dejar de cuestionar y decir yo estoy donde, y cada quien le pondrá lo que salga de su corazón? Yo estoy donde me valoran, yo estoy donde me siento feliz, yo estoy donde me siento cómodo, yo estoy donde me gusta disfrutar, yo estoy donde estoy gozando, ¿no? Entonces, no es donde estoy yo, es yo donde estoy. El yo es primero. Y el mejor ejercicio que podemos hacer para comenzar a tener estos actos de conciencia y resignificar nuestra estructura de lenguaje es hablando en primera persona. Básico, fundamental. De pronto a mí me dicen, oiga doctor, es que cuando tú haces esto y... No, yo no. Bueno, es que cuando la gente no vino. ¿Quién está hablando? Bueno, yo. Entonces háblalo en primera persona. Me dicen, pero yo no soy impuntual, entonces no lo nombres si no tiene que ver contigo. Porque a veces estamos nombrando, estamos creyendo que estamos hablando de nosotros, pero en realidad estamos desplazando nuestro poder y le estamos dando esa responsabilidad a alguien más porque lo estamos diciendo en tercera persona. Hablar en primera persona es fundamental. ¿Ves que no es lo mismo decir, es que cuando tú haces las cosas a cuando yo hago las cosas? Sí. Cuando lo volvemos de manera particular, es decir, personal o individual, y hablamos desde el yo, pues cuando yo hago esto, cuando yo hago lo otro, cuando yo me muevo, cuando yo concientizo, cuando yo escucho, es cuando viene la conciencia. La conciencia, que yo le llamo el mago despierta, cuando logra escuchar lo que dice en el momento en que está hablando en primera persona. El mago empieza a despertar en ese momento, porque se está dando cuenta que de las palabras que utiliza vienen de él mismo o de ella misma, y cuáles fueron transmitidas a través de sus padres, profesores, amigos o pareja. No sé si les ha pasado a ustedes, pero de pronto platican con alguien, una amiga o un amigo, que es muy divertido, que es muy jovial, que es muy libre, y dice, sí, vámonos de campamento y nos aventuramos a ver a dónde llegamos. Y a los 2-3 días regresa contigo y te empieza a decir, ¿sabes qué? Es que hay que considerar los factores de seguridad, porque entonces la tienda de campaña en donde nos vamos a dormir, y entonces el frío, y de pronto tú lo escuchas y dices, ¿quién eres? O sea, tú no hablas así. O sea, y entonces, pues está hablando su mamá a través de él, o su esposa a través de él, o su pareja a través de él, pero alguien más está hablando a través de nosotros en muchos aspectos. Entonces, el factor fundamental y principal es comenzar a hablarnos en primera persona. Y ahí
van a venir tantos actos de conciencia que nos vamos a dar cuenta verdaderamente en dónde está nuestra atención, si está afuera o está dentro. Cuando la atención es consciente, la intuición y la intención se alinean. No sé si lo dije bien. Sí, entendible, totalmente. Sí, sí, sí. Y se juega, se tiene que jugar con las palabras. ¿Y por qué hablo del juego cambiándole el orden? ¿No? Cuando le empezamos a modificar el orden y a quitar y a poner palabras nuevas. Cuando ustedes, a ver, vamos a hacer otro ejercicio práctico y simple y rápido. Ustedes díganme, Eder, tú me gritas. Eder, tú me gritas. Ok, ahora quítale el me y dime, Eder, tú gritas. Eder, tú gritas. ¿Cuál se siente menos personal? Y la segunda. Y claro, ¿y quién se está tomando las cosas personales? Cada quien. En el momento en que yo digo, tú me dijiste, tú me hiciste, ese me lo estoy apropiando. La acción del otro me la estoy apropiando yo. Y entonces, ay, no, es que tú me gritaste. No, tú gritaste. El que se lo tomó personal fui yo. La mejor manera de dejar tomarnos las cosas personales es quitar el me de la oración. Quitando estas dos letras, fíjate cómo dos letras cambian la percepción de las cosas. Sí, sí, sí. Completamente. Ahí estamos comprobando el poder de la palabra, que era el tema de hoy. En Correcto. Cada uno de estos ejemplos que nos has dado, realmente dos palabritas como el yo, como, como el me, como cambian mucho la perspectiva de... cambian el significado, ¿no? Sí. Y todos monosílabos, Claro. aparte. Este significado es el que la nos... intención que le estás poniendo. Cuando yo te digo, por ejemplo, hay algo que se aplica en la tonalidad, que es la intención verdaderamente que le estoy poniendo. Ves que cuando yo te digo, ay, mira, vamos a vivir el momento, vamos a vivir en el momento. Ese en ya le dio una profundidad total. Enmarcó Ya no todo. estamos viviendo el momento, estamos viviendo en el momento. Ahí nuestra atención se expande, Claro. nuestra intuición se eleva y la intención que le ponemos es profundamente significativa. Y eso impacta en nosotros no solamente a nivel auditivo, donde hacemos una interpretación distinta, sino que a niveles más profundos, por lo que nos dijiste en un principio. Claro, modifica en lo profundo, porque es en el inconsciente en donde nosotros empezamos a actuar, en donde nos empezamos a profundizar en conciencia, nos empezamos a desnudar ante nosotros mismos, y lo que comenzamos a hacer con eso es que dejamos de autoengañarnos. El autoengaño es algo que es tradicional en el ser humano. Al ser humano le encanta autoengañarse, porque quiere comprar su subjetividad como la verdad total y absoluta de la realidad. Cuando dejamos a un lado la subjetividad y comenzamos a ser más objetivos en lo que tiene que ver con nosotros, entonces profundizamos. E ir a lo profundo de nosotros es donde casi nadie quiere entrar. Te das cuenta cuando tú le dices a alguien, oye, ve a terapia. Es importante la terapia, es canasta básica en la vida. La gente no quiere ir a terapia no es porque no lo necesiten o no sea importante o no le vean lo necesario. Es que constituye un verdadero temor a nivel inconsciente de encontrarse con ellos mismos. O sea, este encuentro con el otro que nos puede guiar, que no es el otro el que me da la respuesta, porque no es la parte psicológica, es la parte psicoanalítica. Porque mientras la psicología responde los cómo solucionar algo, el psicoanálisis responde los por qué vivimos así, pensamos y actuamos de esa manera. Cuando vamos al por qué, vamos a lo más profundo de nuestra psique, vamos al inconsciente. Y ahí, querernos topar con eso, y a ir a lo más profundo de nuestro inconsciente y de nuestros deseos, eso es lo que verdaderamente nos da miedo. Ese es el verdadero temor, que es ir a lo más profundo de nosotros. Prefiero quedarme con lo que creo que sé, a ir a lo que verdaderamente deseo. Y ese temor es común denominador en el ser humano. Sí. Claro, es un común denominador, digamos que es algo generalizado. ¿Por qué? Porque nos han vendido la idea de que solamente aquí Descartes nos vino a dar en la torre, porque hizo un quilombo con la famosa frase de pienso, luego existo.
¿Cómo que pienso, luego existo? Si es la existencia misma en nuestro actuar cotidiano, ves que la gente que piensa se la pasa pensando y analizando, y hay una frase que dice, análisis causa parálisis, ¿no? Y sigue analizando, piensa, pero nunca hace nada. Claro, se queda en eso. Y lo que sabemos hoy en día es que hay información en la acción. Cuando tú haces algo, aún sin pensarlo, de la manera en que lo pienses, bien, mal, no importa. En magia decimos mucho nosotros, equivócate a gusto y corrige rápido. Cuando tú das el paso, que es lo más difícil, dar el primer paso, porque ves que cuando tú das un paso, el otro ya sabe que tiene que dar el siguiente. Es como todo, al principio es complejo. Dar el paso es lo más difícil, el primero es el más difícil. Decirle a la chica que te gusta, ir con tu jefe a pedir el aumento. El primer paso es lo más complejo, pero una vez que lo das, lo demás se va volviendo más simple. Porque, repito, hay información en la acción. Sí. Cuando nosotros hacemos algo, al momento de llevarlo a la acción, sabiendo o no sabiendo cómo hacerlo, se generan proteínas. Esas proteínas construyen nuevas estructuras neuronales y nerviosas, lo cual nos dice de manera simple que aunque yo no sepa hacerlo la primera, la segunda vez va a ser mejor que la primera, y la tercera va a ser mejor que las dos anteriores, y la vez que siga va a ser muchísimo mejor que la anterior y las anteriores. Entonces, ¿de qué se trata? De utilizar la mente que mide, no la mente que miente. La mente que miente está antes de tomar acción. Pero la mente que mide es, una vez que lo hice, mido el resultado. ¿Me funcionó? Continúo. No me funciona, lo cambio. El problema es que estamos divididos en dialécticas de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero no ponemos atención a lo que es funcional. Aquí alguien me dice, oye, es que eso es que yo lo estoy haciendo, pero lo hago bien y lo hago bien. Pues deja de hacerlo bien y empieza a encontrar lo que te funciona. ¿Lo haces bien? Sí. ¿Es algo bueno? Sí. ¿Te funciona? No. ¿Y entonces por qué lo sigues haciendo si no te funciona? Haz lo que es funcional para ti. Cada uno de nosotros estamos configurados de una manera muy particular. Somos como estas huellas digitales que nos constituyen, que son parte de nosotros. ¿Por qué creemos que un método, por eso para mí la magia no es un método, es una enseñanza? ¿Por qué nos aferramos tanto a ciertos métodos o metodologías? Porque son estructurales y creemos que un método de manera particular va a funcionar de manera general. Es decir, si a uno le funcionó y hace un método de 3 pasos para ser feliz, entonces cree que esos mismos 3 le van a funcionar a medio mundo. Y la realidad es que no. Cuando integramos principios, por eso para mí el código de magia utiliza principios. ¿Por qué? Porque es como cuando tú aprendiste los principios y los valores en tu vida. ¿Ves que no te enseñaron primero la responsabilidad, luego el respeto y luego la tolerancia? No, los fuiste aprendiendo conforme fuiste avanzando, no es que primero uno y después el otro. Hay quienes nos tocó primero integrar el principio del respeto, hay quienes más adelante, otros a una edad diferente, no importa. Pero estos principios no tienen un orden. O sea, si yo te digo respeto, honestidad y responsabilidad, no tienen un orden, están integrados en nosotros. Lo mismo pasa con esta enseñanza. Pero, repito, cuando vamos a este tema y metodizamos todo, entonces queremos la estructura y la respuesta de un paso a paso para crear una realidad diferente. Y entonces la verdad es que en este aspecto no hay un paso a paso. Hay un principio a principio y un acto de conciencia tras otro acto de conciencia. Cuando vamos de acto en conciencia, en acto de conciencia, escuchando lo que decimos, poniendo calidad de escucha y observación profunda, nuestros actos de conciencia cambian la percepción que tenemos del mundo. Por lo tanto, nuestra realidad cambia. Y eso implica jugar con la palabra, para que el poder de la palabra tenga eficacia. Y jugamos con el poder de la palabra, porque así como vemos que estamos hablando del juego. ¿Quiénes juegan? Los niños. ¿Ves que el niño juega? Y el niño puede convertir un palo de escoba en una espada y en una bacata de batería para tocar el tambor, y lo puede convertir en una escoba voladora, y lo puede convertir en lo que quiera. O sea, el niño emancipa de la propiedad objetiva de ese objeto. Lo hace a un lado completamente y él puede crear esa realidad diferente y lo crea. Pero el ser humano no, el ser humano dice es un palo de escoba y se acabó. Ya no hay imaginación, no hay creatividad. Perfecto. Se está encerrando en un mundo que no es un mundo expansivo. ¿Por qué? Porque quiere entenderlo todo, estar pensando y analizando toda cuestión de la vida cotidiana.
La vida no es algo que se tenga que entender, es algo que se tiene que vivir. ¿De qué manera estamos viviendo la vida? Vívela. No hay un propósito de vida, la vida es el propósito. Ahí Las estamos palabras otra que vez. utilizamos definen la vida que vivimos, la realidad que creamos. Y para terminar mi participación les puedo dar este mensaje. Así como el niño juega, el mago crea. O sea, nosotros con la palabra estamos creando, así como el niño está jugando. Exacto. O sea que tenemos que volver a ser niños. Claro, este niño interior tiene que despertar. Tiene que dejar. Tiene que despertar porque tiene que utilizar la imaginación, la creatividad. ¿Qué realidad deseas crear en tu vida? ¿Qué palabras estás utilizando? Juega con las palabras, Claro. quítale el me a algunas, ponle el en momento, como hicimos hace rato, en otras. Utiliza estas palabras que profundicen, deja que valga la pena y empieza a hacer que valga el tiempo, la compañía, el esfuerzo, la dedicación y la atención. Eder, Dejar de buscar lo que queremos y empezar a encontrar lo que verdaderamente deseamos. muy bien. Aprender del equivocarse. Claro, equivócate a gusto y corrige rápido. Me lo voy a anotar a eso, porque es muy lindo. No, ¿Ves que es muy porque- simple? Sí. ¿Ves que es muy simple equivocarse a gusto y corregir rápido? Sí, sí, pasa que hay mucho temor en equivocarse por lo que puede decir el otro o lo que va a decir, viste, como es el tema. Pero justamente ese es parte del juego, que tenemos que aprender al equivocarnos también, porque generalmente ahí resignificamos muchas cosas. Claro, el niño juega. O sea, el niño se equivoca y no te dice, ay, me da miedo equivocar. El niño juega. Y a los 5 Sí. minutos se enoja con el amigo, a los 5 minutos ya son amigos de nuevo. Olvidan rápido. En esta vida necesitamos, para generar mejores relaciones hasta con nosotros mismos, una muy buena salud y una muy mala memoria. Ay, es perfecto. Esa frase. Vive espectacular. saludablemente, ama a quienes están a tu lado, recuérdales cuánto los quieres, mañana no sabes si vas a seguir aquí y juega con la vida, disfrútala, es un juego, gózala. Hermoso, Eder. Mira, tenemos que cortar el programa, pero ya estás invitado para cuando hagamos otra entrevista, bueno. Te agradecemos Claro. mucho. La verdad que tenemos para charlar mucho tiempo más, pero se nos termina a las 8, así que muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos diste, toda la información que bueno, que creo que vamos a seguir pensando y ampliando el vocabulario, o por lo menos pensando menos, como vos dijiste, y tratando de Accionar más. accionar más y desde el yo soy, con la integración yo de soy. todo. Sí. Muchísimas gracias, gracias a todas, gracias a todos, a todo el equipo que está ahí, Sí. a toda la producción y a todos los radioescuchas Ah. que están recibiendo este mensaje. Mi nombre es Eder Campos, un eterno aprendiz y un eterno compañero para todos ustedes en su proceso evolutivo de despertar a su mago interior. Gracias, Eder, gracias. Gracias. Un gusto, como Gracias. siempre, escucharte. Bueno, los dejamos hasta el lunes que viene y los esperamos. Que bueno, que disfruten la semana y nos encontramos el lunes.